Revelaciones escalofriantes. No respondas a los muertos, ni te enfrentes a lo prohibido. La noche en el pequeño pueblo de México se cernía densa como un manto oscuro, y el diner de Ana, un faro de luz cálida en medio de la penumbra, vibraba con murmullos y risas nerviosas. Era un lugar donde los secretos se escondían tras el vapor del café. Pero esa noche, un escalofrío inquietante se hacía palpable entre las mesas. La llegada de un nuevo vecino, Miguel, despertó viejos miedos enterrados bajo la rutina monótona de la vida cotidiana. Ana, una joven madre de 28 años, había sentido su mirada pesada sobre ella y, especialmente, sobre sus dos pequeños, Sofía y Mateo. Esa noche, cuando salió a tomar un aire fresco tras turnos interminables, lo vio por primera vez, su figura recortada en la oscuridad, como un espectro. El relato de un caminante de la noche resonaba en las conversaciones del pueblo, un ser misterioso que, según las leyendas, se alimentaba de la inocencia de los niños. Ana, intentando mantener su sensatez, pensó que no podía dejar que los rumores le afectaran. Pero esa mirada suya era como un puñal helado que atravesaba su pecho. Sin embargo, la vida seguía. El diner nunca cerraba, y sus hijos representaban el único rayo de esperanza en un mundo que parecía volverse más oscuro cada día. Pero el ambiente cambió. Los murmullos aumentaban entre los clientes. Dicen que vienen de un pueblo donde la oscuridad engulle hasta al más valiente, decía una mujer mayor, aventando a la cocina un aire de desconfianza. Ana sintió que su corazón latía descontrolado cada vez que pensaba en Miguel. La desesperación le hacía revisar las ventanas y puertas de su hogar con la intensidad de quien intenta proteger lo que más ama. Sin embargo, su esfuerzo parecía inútil. La inquietud se había enraizado en cada rincón de su casa. Esa noche la lluvia azotaba el diner. Los truenos eran como un canto lejano que anunciaba desgracias. Mientras limpiaba mesas, su teléfono vibró. Una alerta sobre la seguridad de los niños. No salgan después de las 7, decía el mensaje. Ana sintió un sudor frío correr por su frente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando vio a Miguel merodear cerca de la escuela, observando a los niños jugar como si esperara algo. Sin embargo, el miedo no la paralizaba, sino que alimentaba un fuego en su interior. No podía dejar que el pánico nublara su juicio. Sin embargo, la noche pasó y la presión aumentaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, el viento aullaba como si las almas perdidas despertaran. Las ventanas estaban abiertas y un aire helado recorría la casa. Ana, con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta. Adentro encontró a sus hijos dormidos, ajenos al horror que acechaba. Pero algo despertó en ella, una sensación de no estar sola. Al voltear, un escalofrío le erizó la piel al ver a Miguel justo tras ella. Su sonrisa era tan fría como el acero. ¿Por qué no me has devuelto lo que te pertenece? El eco de sus palabras resonó como un tambor en su mente. Cada latido un recordatorio de que la línea entre la leyenda y la realidad estaba quebrándose. Ana sintió la angustia apoderarse de ella. ¿Cómo protegería a sus hijos del mal que estaba tan cerca? La oscuridad parecía cobrar vida. ¿Sería suficiente el amor para mantenerlos a salvo? El reloj marcaba la medianoche, y en el diner
La luz vacilaba como si luchara contra la oscuridad que intentaba consumir todo a su alrededor. Ana, temblando, trató de recobrar el aliento mientras la figura de Miguel se desvanecía en la penumbra. Estaba sola, pero la sensación de peso en el aire indicaba que el peligro no se había ido. Bajó la mirada a sus hijos, quienes, ajenos a la tormenta que se desataba a su alrededor, seguían durmiendo pacíficamente. Con el corazón latiendo desbocado, decidió que no podía mantenerse en la inacción. Tenía que saber más sobre él, sobre lo que realmente era. Se dirigió al pequeño almacén del diner, donde guardaba el desván. Con una linterna en mano, subió al primer piso polvoriento. Sus pasos resonaban en el silencio como un eco lejano de advertencia. En una esquina oscurecida, encontró un viejo álbum de recortes cubierto de telarañas. Era de la época en que el pueblo aún creía en las antiguas leyendas. Allí, en las páginas amarillentas, se hablaba del caminante de la noche, del que los ancianos advertían a los niños: nunca respondan a su llamado. Las ilustraciones, desgastadas por el tiempo, mostraban a un hombre con ojos profundos y una risa inquietante. Pronto, una imagen se apareció ante sus ojos. El mismo Miguel, solo que con un aire más fantasmal, un rostro que irradia tristeza y soledad. «¿Por qué no me has devuelto lo que te pertenece?», resonaba de nuevo en su mente, como un mantra que no podía escapar. Ana sintió que el suelo temblaba debajo de ella, como si el mismo pueblo estuviera advertido por la presencia de ese ser. Se tornó en un mar de preguntas. ¿Qué había tomado de su vida? ¿Era su alma en juego? Sin embargo, antes de que pudiera sumergirse más en sus pensamientos, un ruido violento la sacó de su trance. Provenía de la planta baja, un crujido que resonaba como si algo antiguo estuviera despertando. Con la linterna alzada, volvió a descender. La luz parpadeante iluminaba la cocina, y allí encontró la puerta del comedor abierta. Sentía un escalofrío recorrer su espalda. Se atrevió a asomarse y sintió que toda la vida se detenía en un instante. Miguel estaba de pie, casi flotando, su figura en sombras danzando con una elegancia macabra. Su mirada se centró en Ana. «Te dije que me lo devuelvas», susurró, como si cada palabra estuviera impregnada de una desolación que abrumaba su corazón. «No sabes lo que estás pidiendo», exclamó Ana contra toda lógica y miedo, pero la voz en su interior gritaba el nombre de sus hijos, rogando que no se acercara más. Un hedor a tierra mojada llenó el aire, y sin previo aviso, las luces se apagaron. Ana, en la profunda y aterrorizante oscuridad, perdió el sentido del tiempo. Solo podía escuchar el latido de su corazón como un tambor que marcaba el compás de su miedo. De repente, la luz de la linterna titiló de nuevo, revelando una alucinante imagen. La figura de Miguel se transformó. El rostro pálido se convirtió en un par de ojos vacíos, profundas cuencas negras donde no había más que oscuridad. Ana retrocedió. Su mente gritaba que debía correr, que debía proteger a Sofía y Mateo. Pero cuando miró hacia el comedor, el terror se instaló en su pecho. La puerta estaba cerrada. Chocó su mente contra el horror que había atraído a su familia. ¿Qué haría él si no cumplía con su demanda? En ese instante comprendió que no podía negociar con lo desconocido. Cuando la linterna se apagó de nuevo, tenía una única certeza: la batalla por sus almas apenas comenzaba. Y en ese instante de agonía y oscuridad, una voz suave llegó desde el fondo de la casa. Era un susurro, casi un canto, pero no era de sus hijos. Era otra voz, una que Ana nunca había escuchado y que resonaba con una inquietante familiaridad. «Por favor, ven hacia mí». ¿Quién estaba llamándola? ¿Podrá Ana salvar a sus hijos antes de que el caminante de la noche cumpla con su estricto juicio? Ana sintió que la tierra bajo sus pies la traicionaba,
como si cada baldosín absorbiera el terror que invadía su ser. La voz que la llamaba era como un eco lejano, y cada sílaba parecía acercarse más, lidiando con su valentía. Era una trampa, una ilusión. Decidió dar un paso atrás, pero la puerta del comedor seguía cerrada, como un monstruo que la mantenía atrapada. «Cálmate, Ana», murmuró para sí misma, tratando de disipar la oscura neblina que la envolvía. Pero en el fondo sabía que esas palabras eran un consuelo vacío. Las voces de sus hijos, dormidos y vulnerables en el otro cuarto, representaban una fragilidad que nada podía proteger. La mirada de Miguel la atravesó, al igual que las oscuras sombras que se alzaban a su alrededor. Ella podía sentir que el peligro se acercaba, como un depredador al acecho. «¿Qué quieres de mí?», exclamó, su voz resonando como un grito en la penumbra. Las sombras siniestras danzaban, y la puerta retumbó en respuesta. «Lo que te pertenece», susurró Miguel, y su forma comenzó a desvanecerse. La luz de la linterna parpadeó de nuevo, apenas iluminando la figura que se deslizaba entre los muebles, perdido entre la bruma de lo irreconocible. Ana contuvo el aliento. El frío se apoderaba de su corazón. Fue un instante de pánico en el que todo su mundo se volvió ajeno. En el lugar donde estaba Miguel, ahora solo había un silencio pesado, abrumador. Pero de repente, un llanto rompió esa calma, una melodía desgarradora que parecía provenir de la misma oscuridad que la rodeaba. Sin pensarlo, Ana se lanzó hacia la fuente del sonido. Mientras sus pies la guiaban, la voz seguía llamándola. Era un canto suave, pendiendo en el aire como si las notas pudieran tejer un camino. «Ven, ven aquí», decía la voz. A medida que avanzaba, Ana se dio cuenta que se dejaba llevar por una curiosidad peligrosa, un deseo de desenmascarar aquello que no debía ser revelado. Las paredes parecían acercarse cada vez más mientras se adentraba en la penumbra. De pronto, la linterna se apagó por completo. Atrapada en la oscura hondonada de la casa, la respiración de Ana se entrecortó en la incertidumbre. El llanto se había detenido. Todo había caído en un silencio sepulcral. El pánico se enredaba en su pecho como una serpiente, mientras el eco de sus propios pasos resonaba. «Sofía, Mateo», gritó, la desesperación impregnando cada palabra, pero no había respuesta. Un movimiento brusco en la esquina opuesta la hizo sobresaltarse. «¿Quién está ahí?», exigió, sintiendo que su voz se desvanecía en la vasta oscuridad. De repente se encendieron las luces del diner, deslumbrándola con su brillantez. Pero lo que vio la llevó al borde del desmayo. En el centro del comedor estaban sus hijos, de pie, con los ojos fijos en algo que ella no podía ver. Su expresión era de terquedad y calma, como si estuvieran esperando. «¿Qué?» Ana apenas pudo articular. La inquietante familiaridad en la voz resonaba de nuevo en su cabeza. Era inconfundible. Las palabras fluctúan a su alrededor, como un callado coro en la penumbra. «Ana, ven a jugar». Aquel llamado era la última cosa que pudo soportar. El terror la detuvo en seco. La linterna, entretanto, aún zumbaba tenuemente, y la figura de Miguel reapareció, esta vez desprovista de cualquier vestigio de tristeza. La risa inconfundible resonó en cada rincón, como un eco de los peores recuerdos. ¿Qué había tomado de ella? La tensión en el aire se volvió palpable. El tiempo se suspendió. «No puedo dejar que te los lleves», dijo con firmeza, sabiendo que la respuesta ya estaba en el aire, en cada mirada de sus hijos. En un último intento, lanzó la linterna con todas sus fuerzas. El cristal se quebró y el haz de luz se dispersó, iluminando sombras que danzaban al borde de la realidad. Pero en el fondo, la voz dijo otra vez, más fuerte y atroz: «Ya es demasiado tarde». Ana sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. En ese preciso instante, un grito desgarrador sacudió la noche, y una mano fría se posó sobre su hombro.
Todo lo que te pertenezca ahora es mío. La angustia la paralizó. La puerta tras ella se cerró de golpe. Podría salvar a sus hijos mientras la oscuridad que la rodeaba se volvía más opresiva. En esa penumbra, con los ecos de la risa de Miguel resonando, supo que la verdadera batalla apenas iba a comenzar. Y algo aún más aterrador se deslizó en su mente. ¿Acaso Miguel era solo un mensajero, o había otros como él, dispuestos a reclamar lo que pertenece a los vivos? La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, un manto que ahogaba cualquier atisbo de esperanza. Ana forzó su cuerpo a moverse, a retroceder, pero el suelo se sentía como un imán tirando de ella hacia el abismo que la rodeaba. El eco del grito de sus hijos resonaba dentro de su cabeza, una pesadilla que no podía ignorar. Sus ojos recorrieron el comedor, tratando de desenmascarar lo que la envolvía. Sofía, Mateo, repitió por enésima vez, desesperación cristalizando en cada sílaba. Lo único que obtenía a cambio era el silencio pesado, mientras las sombras parecían acercarse a ella, como si quisieran devorarla. La figura de Miguel se movía entre las brumas. Su sonrisa distorsionada ya no tenía el calor que una vez conoció. «No puedes salvarlos, Ana», decía con una voz que helaba la sangre. «Su tiempo se ha acabado». Las palabras se enredaban en el aire, llenando de angustia el espacio que una vez fue su hogar. En un impulso casi instintivo, Ana se lanzó hacia sus hijos. Ya no sabía si el miedo o el amor la guiaban. Cuando llegó a su lado, las manos de Sofía y Mateo estaban frías, como si no estuvieran allí del todo. Sus miradas estaban vacías, perdidas en un infinito más allá de su comprensión. «¡Despierten!», gritó, sacudiéndolos levemente. «¡Despierten, por favor!». Pero en lugar de reaccionar, los niños se quedaron paralizados, como estatuas de un reino olvidado. La risa de Miguel llenaba el espacio, rebosante de un deleite siniestro. «Ellos quieren estar aquí, Ana. Ellos lo eligieron», insistió. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «¡No! ¡No es cierto!». Su propia voz sonaba ajena. El dolor manifestado en su grito rompió algo dentro de ella. Tenía que deshacerse de esa angustia, de esa energía que crecía en la habitación como un monstruo hambriento. Estirando una mano temblorosa, tocó la frente de Mateo, buscando su aliento, su esencia. Pero, en el instante en que su piel tocó su frío rostro, el salón estalló en luces intermitentes. Las paredes vibraban, como si la casa entera protestara ante su touch. «Déjalos», gritó hacia el ser sombrío. En ese momento fue como si un universo de oscuridad estallara en su interior. Visiones borrosas le llegaron como flechas. Miguel, quien en vida había sido su compañero, defensores de una familia, ahora era su captor. Y no estaba solo. Más sombras emergieron, rodeando su hogar, susurrando voces al unísono. «Nos pertenecen, Ana», repetían. Ella podía sentir su desesperación, su odio mezclado con su deseo. Y en un instante de claridad aterradora comprendió, había algo más, algo que había estado dentro de ella todo el tiempo. «¿Qué soy yo para ustedes?», preguntó, el miedo y la rabia entrelazándose en su pecho. La respuesta era un retumbar en su mente. «Eres la llave». Ana cerró los ojos, sintiendo un torrente de energía recorrer su ser. Se preguntó si podría canalizarlo, si podría convertirlo en su defensa. Concentrándose, comenzó a liberar sus sentimientos, el amor de madre que nunca se rindió. Un destello iluminó el comedor, empujando a las sombras a retroceder. «¡No! ¡Vuelvan!», gritaron, pero era tarde. La fuerza que había despertado dentro de ella brillaba intensamente, desafiando todo lo que la mantenía atada. Sus hijos comenzaron a moverse mientras la luz concentraba en sus pequeños cuerpos.
Pero antes de que pudiera celebrar, un grito desgarrador salió de las sombras, un lamento que heló su sangre. «No dejes que se vayan», resonó, y en un instante la explosión de luz se detuvo. Ana sintió que una fuerza opresiva comenzaba a tirarla hacia atrás. «¿Qué has hecho, Ana?», preguntó Miguel, ahora transformado, su voz cargada de ira y dolor. «No puedes escapar de esto». Mientras el poder se desvanecía, la oscuridad volvió a envolverla. Las sombras empezaron a acercarse nuevamente, y ahora mucho más ominosas. La última imagen que vio fue la de sus hijos, que parecían llamarla, pero la distancia entre ellos crecía. En ese instante de impotencia, Ana supo que su lucha apenas comenzaba, pero el aliento era cada vez más escaso. ¿Podría liberarlos, o sería ella la siguiente en ser atrapada por esa oscuridad voraz? Una pregunta heladora retumbó en su cabeza mientras todo se oscurecía. ¿Qué sucedería si se convertía en lo que temía? Ana se encontraba sumida en la negrura, un vacío que la oprimía. Un escalofrío recorrió su espina dorsal como si un dedo helado la tocase. El mundo a su alrededor había desaparecido en una niebla oscura, solo quedaban sus pensamientos frenéticos. Se sintió caer, como si el suelo se hubiera desvanecido. Debía resistir, aguantar. Sus instintos de madre la mantenían en pie, aunque su mente se tambaleaba en el borde de la locura. «¡Sofía! ¡Mateo!», gritó de nuevo, su voz rasgada desgarrando el silencio, pero las sombras respondieron con un silencio ominoso, un eco que se burlaba de todo lo que una vez consideró real. Las figuras tenebrosas ahora parecían moverse con una risa siniestra, un coro de murmullos distorsionados que la envolvían más y más, como serpientes viendo a su presa. Fue entonces cuando escuchó otra voz, apagada pero familiar. «Mamá». La voz de Mateo. Su corazón se disparó. Las palabras eran un susurro, un hilo de esperanza en la oscuridad, pero la ironía era que sus hijos estaban atrapados, convertidos en eco de lo que alguna vez fueron. «Mateo, Sofía, estoy aquí, no los dejaré», gritó, la rabia y el amor urgiéndola a luchar. Pero la oscuridad se reía, la risa resonando como una oleada de desprecio, como si quisiera devorar su fe. A medida que luchaba por concentrarse, visualizó la luz que había invocado antes, esa chispa de energía que había surgido de su amor. Pero parecía lejana, perdida en el abismo. Debía encontrar la forma de recuperarla. «No puedo rendirme», susurró para sí misma, apretando los puños hasta que sus uñas mordieron su carne. «Ellos son míos», resonó la voz de Miguel, cargada con una mezcla de melancolía y furia. «No puedes salvarlos, son parte de esto, parte de mí». Las sombras comenzaron a formarse, expandiéndose por el suelo, tomando la forma de figuras que representaban lo que había una vez sido su familia. Ana sintió que el tiempo se detenía. Al ver la imagen de su vida perdida, un dolor agudo la golpeó, pero en medio de la tristeza creció una determinación. «No, no son tú, son mis hijos». Su voz reverberó en el aire pesado y una luz tenue comenzó a brotar de su interior, presionando contra la opresiva oscuridad. Luchando comenzó a recordar momentos felices, sus risas, sus juegos, el abrazo cálido de cada noche antes de dormir. Aquellos recuerdos se convirtieron en un escudo brillante que empujaba a las sombras hacia atrás. «Los amo. Ningún poder oscuro los quitará de mí. Volveré a encontrarlos». A medida que su luz crecía, las sombras comenzaron a gritar, alteradas por la pureza de su amor. «No puedes desvanecernos», retumbó una voz en la oscuridad. «Somos parte de ti, Ana, nunca nos podrás escapar». La imagen de sus hijos se distorsionó, sus rostros cambiando entre lo querido y lo monstruoso, atrapados entre dos mundos. Ana, llena de furia y desesperación, sintió que la fuerza que la sostenía amenazaba con desvanecerse nuevamente.
De repente, la idea de la llave resurgió en su mente. Era ella quien podía abrir o cerrar la puerta entre los mundos. «Soy la llave. ¿Eso es lo que soy?», se preguntó en voz alta, sintiendo el pulso de algo más profundo y poderoso dentro de sí. Con cada palabra, la luz de su amor brotaba más fuerte contra los susurros de la oscuridad. Pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. ¿Y si tu propia luz resulta ser tu mayor maldición? La pregunta se arrastró por su mente, un eco de incertidumbre que la sacudió. Ana titubeó un instante, dudando de su poder. En ese momento de vulnerabilidad, la negrura se abalanzó, una ola implacable. Todo se volvió en su contra. El viento soplaba con fuerza, gritando con voces desgarradoras, insinuando que lo perdido jamás volvería. Sin advertencia, una sombra gigante emergió de la oscuridad, tomando forma de lo que había sido Miguel. Su rostro ya no tenía humanidad, pero en su mirada había un rayo de miedo que hizo titubear a Ana. «Esto no ha terminado», dijo acercándose, fusionándose con las sombras a su alrededor. Su mente estalló de pánico. Tenía menos tiempo del que pensaba, pero había que hacer algo para detenerlo. Mientras las sombras se cernían sobre ella con una mezcla de desesperación y determinación, Ana se aferró a la idea de que el verdadero amor podía fracturar la oscuridad. Pero justo cuando estaba al borde de encontrar su camino, sintió que una mano fría la agarraba del tobillo. Miró hacia abajo y se encontró con otro rostro distorsionado que la observaba, sus ojos vacíos y sedientos de luz. «¿Podrás salvarte o caerás con nosotros?», susurró, y la pregunta quedó resonando en su mente. Ahora todo pendía de un hilo, de un paso incierto. La oscuridad se preparaba para tragársela, y la única luz que quedaba era la esperanza que encarnaba. ¿Sería suficiente? Así, con la última chispa de su amor brillando desde lo más profundo de su ser, se lanzó hacia adelante, dispuesta a enfrentar lo desconocido una vez más. Pero ¿cuán lejos sería capaz de llegar antes de que la oscuridad la envolviera para siempre? Ana se precipitó hacia adelante, impulsada por un instinto primal de salvación. La luz interior que había invocado resplandecía con fuerza, pero la sombra de Miguel seguía avanzando, implacable, como un monstruo aferrado a su pasado. Un grito ronco retumbó en su pecho, un eco que apenas llenaba el oscuro vacío. «¡Sofía! ¡Mateo!», volvió a gritar, sintiendo que su voz se desvanecía en la negrura. Las palabras eran su única opción, aunque en su mente resonaba la cruel advertencia. «¿Y si tu propia luz resulta ser tu mayor maldición?». La pregunta la atormentaba, pero el amor que sentía por sus hijos se convirtió en un escudo contra el miedo. De repente, la oscuridad se aglomeró alrededor de su luz, creando tentáculos que buscaban ahogar su resplandor. Ana sintió el frío invadiendo su corazón. Era un abrazo helado, un engañoso alivio que buscaba sostenerla en sus brazos. Pero no podía rendirse. Con cada aliento, su determinación se intensificaba. Tenía que encontrar la llave que la liberara, el punto donde su amor podría romper la prisión de sombras. A su alrededor, las figuras distorsionadas tomaban forma, cada vez más nítidas. Eran sus hijos, pero no eran ellos. Sus ojos eran profundos, vacíos, como pozos sin fondo. «Mamá», susurraban, pero no era una súplica de ayuda, era un lamento, una trampa disfrazada de amor. «¡Basta!», gritó Ana, y su voz se elevó en el aire oscuro. Su luz se intensificó, resplandeciendo como un faro en la tormenta. En su mente vislumbró una puerta, una entrada al regreso de Sofía y Mateo. «No hay sombra que logre apagar lo que siento por ustedes», dijo, sus palabras un abrigo que la envolvía en su dolor. Olvidó el miedo y recordó sus risas, la dulzura de sus abrazos. Concentrándose en esos instantes, su luz pulsó aún más.
Las sombras se encogieron, gritando al ver cómo sus recuerdos, su amor, se convertían en un arma. «¡Vuelvan a mí!», hizo una súplica que retumbó en el aire moribundo. Pero la sombra de Miguel, alimentada por algo maligno, se acercó más. «Tu luz es un destello en la oscuridad, y al final serás tú quien se pierda. Tus hijos son parte de este mundo, y tú eres solo una intrusa», advirtió, sus ojos ahora centelleando con un furor oscuro. En ese instante, Ana comprendió que no podía dudar, no había opción. «No soy una intrusa, soy su madre», gritó y apuntó a las sombras. Con esas palabras lanzó un destello de luz tan intensa que el aire vibraba, rasgando la oscuridad con su voluntad. Pero las sombras respondieron, formando un muro, tratando de atrapar su luz, alimentándose de su miedo. Ana se sintió caer. Un segundo. Era el momento de actuar, pero al abrir la boca para gritar, descubrió que no tenía voz. Fue entonces cuando vio la puerta, brillando débilmente al final de un largo pasillo oscuro. ¿Era el camino a su salvación o a la condena eterna? Un movimiento involuntario la llevó hacia ella. En el fondo, su corazón exigía que tocara esa puerta, que el amor que sostenía en su interior fuera suficiente. Justo cuando estaba a punto de tocar el pomo, una ola de sombras la envolvió. Las risas distorsionadas de sus hijos la rodearon. «Mamá», susurraron, más cerca que nunca. Pero su voz sonaba ahora fría, distante, como si estuvieran atrapados en un eco infinito. «Vuelve, o perderás todo», advertía la sombra de Miguel, riendo entre dientes, su eco retumbando en la mente de Ana. Las manos temblorosas de Ana se alzaron, y en un instante de claridad se dio cuenta de que la decisión no era entre regresar o seguir adelante. La elección era luchar o rendirse al abismo. «¡No! ¡Soy su madre!», gritó, y la luz estalló de su ser, una explosión de amor que iluminó la penumbra. Pero en un titubeo quedó atrapada entre la esperanza y la desesperación. Un destello de luz la envolvió. La puerta se abrió de par en par, revelando lo que parecía ser su hogar, pero el horror la atrapó. Su casa estaba llena de sombras, todo lo que alguna vez fue un refugio ahora gritando con ecos de dolor. Ana se preguntó qué la esperaba al cruzar esa puerta, la salvación de sus hijos o su condena eterna. No podía mirar atrás, pero ¿era el momento correcto para avanzar? La decisión colgaba en el aire, como una espada afilada dispuesta a caer en cualquier momento. Y allí estaba, frente a una pareja de sombras que parecían conocer la respuesta. Ana sintió como el aliento se le cortaba. Las sombras ante ella se retorcían, como si se burlaran de su temor, y el eco de las risas de sus hijos resonaba en su mente, volviendo a desgarrar su corazón. «¡Sofía! ¡Mateo!», gritó, pero su voz apenas era un susurro. La ilusión que había creado parecía desvanecerse con cada instante que pasaba. Las sombras dieron un paso hacia adelante, sobando la luz con sus formas grotescas. Ana se dio cuenta de que esos seres eran objetos de su dolor, fragmentos de sus peores recuerdos. La mirada vacía de Miguel la atrapó, llenándola de una sensación de desasosiego que no podía controlar. Tenía que avanzar a pesar del terror que la paralizaba. Tomando un profundo aliento se acercó a la pareja de sombras. Sus contornos se delineaban en la oscuridad, intentando atraerla hacia ellos. «Tu amor no te salvará, Ana. Te perderás en este laberinto de desesperación», murmuró la figura que antes había sido Miguel. La voz resonaba como un lamento, un eco de advertencia que clavaba ansiedades en su pecho. Con cada paso que daba hacia esas figuras distorsionadas, el aire se volvía más frío, casi cortante. Una sensación nadaba en sus venas que le decía que debía detenerse, que alejarse era la opción más segura. Pero lo que la mantenía en movimiento era ese ardor inquebrantable,
de ser madre, la feroz necesidad de estar con sus hijos, de devolverles la vida. ¡No!, gritó Ana, apoyando sus manos en el pecho de la sombra de Miguel, intentando empujar su frío profundo. Una luz intensa emergió de sus dedos, brillando con cada recuerdo cálido que pudo evocar. Su luz era su resistencia, su lucha. Los rostros de Sofía y Mateo comenzaron a tomar forma en el centro de la luz, como si su amor estuviera ofreciéndoles un camino de regreso. «Mamá», susurraron, sus voces un eco armonioso que resonaba en su corazón. Pero de pronto, las sombras rugieron, y una oleada de oscuridad lanzó a Ana hacia atrás, aterrizando sobre el suelo helado donde la agonía de sus elecciones coexistía. Con el corazón en un puño, se vio atrapada entre la duda y la esperanza. Aceptar ese veneno de sombras, o avanzar hacia la luz arriesgada que prometía a sus hijos. El rugido de la oscuridad envolvía su ser, un grito desesperado que mezclaba la esencia de Miguel y la imagen distorsionada de lo que alguna vez fue su familia. Ana se puso de pie. Su luz parpadeaba débilmente. Los rostros de sus hijos se evaporaban, mientras la realidad empezaba a desmoronarse a su alrededor. Algo en su interior reconocía que cruzar la puerta era arriesgarlo todo. Pero la sombra de Miguel era un recordatorio escalofriante de que el mismo amor que la llenaba podía convertirse en su mayor debilidad. ¿Vas a dejarlos ir, Ana? Ese es el verdadero sacrificio. La voz de Miguel resonaba en el espacio como un trueno, llenando su mente de terror, una inquietud que desmoronaba su determinación. Con el corazón gritando por su familia, apretó los dientes y decidió que no iba a dar la espalda. La luz en sus manos ardió más fuerte, iluminando el pasillo a su alrededor, revelando más sombras, más testigos de su sufrimiento. «Voy a luchar por ellos», gritó, y su voz resonó en la oscuridad como una detonación, llenando el aire con una energía palpable. Pero el momento de la verdad estaba por llegar. A medida que se acercaba a la puerta, la luz comenzó a temblar como si fuera a apagarse. Ana comprendió que aún quedaba un último reto: atravesar esa frontera entre amor y desesperación, entre luz y sombras. Y en ese instante final, un susurro escalofriante emergió del fondo de su mente, como un recordatorio siniestro. ¿Estás preparada para enfrentar las consecuencias, Ana? La puerta tembló, y con ello, las sombras empezaron a reír más fuerte, clamando por su atención, exigiendo su entrega completa. Ana se vio absorbida por una oscuridad más profunda, tal vez la última frontera de su alma. Y aunque su corazón palpitaba con fuerza, una verdad latente comenzó a chocar en su interior. Todos los caminos llevaban a la misma realidad. ¿Qué debía sacrificar para recuperar a sus hijos? ¿Estaría dispuesta a romper su propia luz por una sombra que ya la había llevado al borde? El abismo se acercaba, pero ¿quién lo cruzaría primero? La decisión de Ana eclipsaba lo que estaba por llegar. Ana sintió un torrente de frío que la envolvía, mientras las sombras danzaban a su alrededor como serpientes encantadas, esperando el momento en que ella cayera en la trampa que habían tejido. Las risas distantes de Sofía y Mateo se distorsionaban, transformándose en gritos aterradores que desgarraban el silencio. Se apretó las manos en puños, recordando sus rostros, sus sonrisas. Eso era lo que la mantenía firme, aunque ni la luz ni el amor parecían suficiente para librarla de este horror. «¡Regresen a mí!», imploró, su voz resonando con un eco quebradizo que se perdía entre las risas de las sombras. Era un llamado desesperado o una súplica desgarradora que solo resonaba en su mente. La barra que la sostenía se estaba desvaneciendo, y su luz vacilaba, igual que su voluntad.
De repente, apareció una figura distinta entre las sombras, una forma familiar. Miguel, su amado Miguel, pero su rostro lucía diferente, una máscara de dolor y frustración se dibujaba en sus rasgos. Ana, Ana, estás a punto de cruzar una línea que no puedes deshacer. Si abres esa puerta, lo perderás todo, incluyéndome a mí. No me mientas, se defendió Ana, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. Eres un recuerdo, una sombra. ¿Es este tu intento de retenerme en el dolor? Las sombras avanzaron, y ahora parecían ansiosas, sus ojos brillaban. Cruzarlas es aceptar tu destino, Ana. Susurraron en un coro aterrador. ¿Estarás dispuesta a devolver la luz que has llevado todos estos años? Ana empezó a retroceder. No podía permitir que su amor se convirtiera en su prisión. Con cada respiración, las sombras se tornaban más opresivas, como si fueran a devorarla de un momento a otro. La tentación de rendirse empezó a hacer su aparición, plantando dudas de que podría salvar a sus hijos o a sí misma de esta trampa creada por su dolor. Se encomendó a la única cosa que aún le daba fuerza, el amor hacia Sofía y Mateo. ¡No! «No puedo dejar que esto termine así», gritó, alineando sus pensamientos con su luz interior. La luz resplandeció con más intensidad, brillando como un faro en medio de un océano oscuro, revelando vislumbres de su pasado, instantes de felicidad. Pero a medida que luchaba, las sombras comenzaron a absorbérsela, como si su luz fuera un manjar deseado. «Todo tiene un precio, madre», murmuró la sombra de Miguel, ahora más cerca. «Puedes perder tu esencia, tu ser, o perderte a ti misma. Elige». Ana sintió pánico en su pecho. El abismo delante de ella comenzó a extenderse como un laberinto que reflejaba su propio dolor. La luz palpitaba, desvaneciéndose, y en el fondo de su mente un pensamiento perturbador se cultivó. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para recuperar lo que había perdido? De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Reconoció la voz de Sofía, un lamento que atravesó su corazón, haciéndola tambalearse entre el miedo y la determinación. «¡Mamá, ayúdame!». Era la última oportunidad. Se dio cuenta de que las sombras estaban buscando atraparla no solo a ella, sino a la memoria de sus hijos. «No dejaré que este horror me consuma», gritó, tomando la decisión, dispuesta a cruzar la puerta, lista para enfrentar lo que viniese. Si tenía que sacrificar su luz, lo haría por su familia. La puerta se abrió delante de ella, revelando un camino oscuro aún más profundo. Un hilo tentador de sombras la llamaba a entrar. Pero en esa fracción de segundo, algo la detuvo. Un destello brillante que provenía de uno de sus recuerdos. Y luego, una imagen clara de Mateo apareció en su mente, sonriendo y feliz. «No te vayas, mamá». Ese deseo de ser libre, esa llamada de amor, resonó en ella, haciéndola dudar una vez más. El eco de los murmullos de las sombras se volvió más poderoso, intentando romper su resolución. ¿Podría resistir la atracción de la oscuridad? ¿O estaba destinada a perderse en el laberinto y dejar ir su propia luz? A medida que la puerta comenzó a cerrarse lentamente, Ana sabía que su hora estaba por llegar. La luz de sus hijos prevalecería sobre la sombra de su propia desesperación. La puerta se cerró con un golpe sordo, un eco que reverberó en el abismo silencioso. Ana se quedó allí, paralizada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintiendo el sudor helado recorrer su espalda. Las sombras, ahora más insistentes que antes, parecían absorber la luz de su ser, devorando la esperanza que aún se aferraba a ella. No puedo dejar que esto me consuma», murmuró para sí misma, sintiendo cómo la desesperación la envolvía nuevamente. Dos figuras difusas surgieron entre las sombras, una pequeña y otra un poco más alta.
Los rostros de Sofía y Mateo danzaban frente a sus ojos, claros y nítidos, pero en un abrir y cerrar de ojos se volvían difusos, como si algo tratara de ocultarlos. —¿Dónde están? ¡Mis hijos! ¡Déjenme verlos! —gritó, haciendo eco en el oscuro abismo en el que se encontraba. Pero las sombras solo se reían, su risa reverberaba y retumbaba, un sonido que atravesaba su ser como flechas. —Ellos están aquí, madre, pero solo si lo deseas realmente. Después de esas palabras, la figura de Miguel apareció en el umbral de la oscuridad, con sus ojos tristes mirándola fijamente. —Ana, cada elección tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Ana luchaba entre la desesperación y el amor. No puedo perderlos, no puedo dejar que se queden atrapados aquí. La desesperación brotaba en su pecho como un manantial y la impotencia la llenaba hasta el borde. La luz que había logrado encender parecía apagarse con cada segundo que pasaba, y la maldad que emanaba de las sombras vibraba en el aire, cargando de tensión cada respiración. Los murmullos aumentaron, como un coro de almas perdidas, tentándola a cruzar la frontera que ella tanto temía. «Para salvarlos tendrás que renunciar a tu propia esencia», susurraron las sombras con una voz seductora. «Solo entonces podrás liberarlos de su prisión». Siguió escuchando los ecos de las risas, cada vez más lejanas, llenas de dolor y sufrimiento. «¿Qué harás? ¿Te rendirás?» Las sombras se acercaron más, ofreciéndole un camino que solo podía conducir a más oscuridad. Ana cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de reconectar con la luz que aún sentía en su interior. En su mente, el eco de Sofía y Mateo seguía presente, como un mantra que la animaba a seguir. De repente, un intenso cristalino sonido resonó en el aire. No era parte de las sombras. Era un llanto, un grito desgarrador, el grito de un niño. La angustia la golpeó como una ola. Hacía tiempo que no escuchaba un llanto similar, uno que resonaba con el puro amor de una madre. «Eso es...» No pudo terminar la frase, la sensación de que algo había cambiado. Las sombras se volvieron más agresivas, como si temieran que su luz despertara algo en ella. El llanto era claro y desesperado. Miró hacia lo profundo de la oscuridad. Su corazón se aceleraba, luchando entre los ecos que la hacían dudar, y la fuerte conexión con su familia que le recordaba quién era realmente. Ana extendió la mano hacia el sonido, sintiendo que una chispa de determinación brotaba dentro de ella. «Mis hijos no se irán, no sin pelear». Pero de pronto, la sombra de Miguel se interpuso. Su mirada angustiada atravesó su esencia. «No lo hagas, Ana. No entiendes lo que está en juego». Algo en su interior le decía que estaba a punto de hacer una elección irrevocable. Cada parte de ella anhelaba la luz, pero el horror que la rodeaba la hacía cuestionar si ese deseo era suficiente para salvarlos. Sería arriesgado, y el precio podría ser elevado. Cuando decidió avanzar, un viento helado explotó a su alrededor. Las sombras se arremolinaron furiosas, tratando de retenerla, susurrando promesas de poder y terror. «Elige, Ana. Si no lo haces, nunca verás a tus hijos de nuevo». Las palabras resonaron, un eco que la atravesó, llenándola de miedo. Tomando valor, cerró los ojos. Lo que venga no podía darse por vencida, y en ese instante de decisión, un rayo de luz la envolvió, iluminando la oscuridad que tanto quiso combatir. Pero aún quedaba mucho por desentrañar. El llanto continuó. ¿Venía de sus hijos o de otra fuente oscura? Justo antes de dar un paso adelante, las sombras se agitaron como el mar embravecido y un último susurro helado la detuvo. «Nadie sale de aquí con vida. Esta es nuestra morada». ¿Podría romper el hechizo de esas oscuras criaturas? ¿O el precio que tendría que pagar era la entrega de su propia alma? Ana, asustada pero decidida, se encontró al borde de lo desconocido.
y todo a su alrededor amenazaba con desmoronarse. Pero algo dentro de ella sabía que no podía rendirse. La vida de Sofía y Mateo dependía de su valentía. ¿Qué haría Ana cuando la oscuridad se volviera demasiado intensa? ¿Podría resistir el dolor? Se detuvo un instante, contemplando lo que había enfrentado y lo que estaba dispuesta a sacrificar. Solo había una forma de saberlo. El eco de otro grito le provocó un escalofrío en la espalda. ¡Mamá! Ese era el fuego que necesitaba. Pero cuando dio un paso, se encontró con un callejón sin salida. Las sombras se agolpaban, listas para devorarla por completo. ¿Era ya demasiado tarde? El terror la envolvía, y la última pregunta resonó en su mente. ¿Cuánto amor se necesita para enfrentar la muerte? Ana estaba atrapada en un torbellino de oscuridad y luz, una batalla que ya no era solo física, sino un enfrentamiento entre el amor y el miedo. Las sombras se acercaban. Un solo paso más, y todo podría desvanecerse. La voz de Miguel retumbaba en su mente, desgarradora y llena de dolor. ¿Estás dispuesta a perderlo todo, Ana? Sin embargo, la firmeza de su corazón estalló en una luminosa epifanía. No puedo dejar que te lleven mi luz. Mis hijos son más que esto. Con cada palabra, su determinación crecía y esa chispa de amor comenzó a brillar intensamente. Sofía y Mateo la llamaban desde la oscuridad. Sus voces susurraban en cada rincón y la llenaban de una fuerza indescriptible. «¡Mamá, ayúdame!», gritó Mateo nuevamente. Ese eco penetrante la llenó de una mezcla de desesperación y esperanza. La oscuridad comenzó a cerrarse. Pero Ana no podía rendirse. En un instante de resplandor se acordó de todas las risas, los abrazos, las noches de cuentos y los sueños que habían construido juntos. Las sombras titubearon ante su luz, vacilando por primera vez. «¡Ya es suficiente!», exclamó, cargando su voz con la energía de todos esos momentos felices. «Ustedes no son mis hijos, son mis ángeles, y jamás los dejaré caer». El brillo en su interior se volvió un faro que cortaba a través de la oscuridad, una luz que prometía protección y amor eterno. Las sombras rugieron, intentando aplastarla con su peso, pero Ana no retrocedió. Extendió su mano hacia el pasillo que parecía abrirse ante ella. «¡Vuelvan a mí!», gritó, sintiendo el calor de su amor crecer más allá de lo que pensó que era posible. Y entonces, en una explosión de luz pura, el poder de su deseo se volvió tangible. Las sombras, atrapadas por su fervor, comenzaron a desvanecerse como el humo ante un fuego abrasador. Ana se sintió liberada de las garras del miedo, sintiendo que su esencia florecía. A través de la luz, pudo ver a sus hijos manifestándose como si el amor que desprendía hubiera abierto una puerta a la realidad. «Sofía, Mateo», los llamó con un susurro lleno de esperanza. Sus pequeños se acercaron a ella lentamente, como si sus manos estuvieran dirigidas hacia las estrellas. «¡Mamá!», gritaron juntos, y en un instante, cahuando, se reunieron. Esa conexión inquebrantable las rodeó, llenando el espacio de una luz tan brillante que la oscuridad quedó a su merced. El aire vibraba, y el peso que había sentido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. La figura de Miguel retrocedió. Su rostro ya no emanaba amenazas, sino confusión y tristeza. «¿Cómo?». Su voz era un hilo quebrado. Ana entendió que su amor había sido más fuerte que cualquier sombra que lo intentara separar. «Tu dolor no tiene poder sobre mí. Mis hijos siempre serán mi luz», respondió con firmeza, mientras Miguel se desvanecía en la nada. Su grito de desesperación se mezclaba con el eco de su propio pasado. Al dar un suspiro profundo, la realidad volvió a su lugar. Las luces del diner parpadearon suavemente, como si el universo entero exhalara en alivio.
Los tres estaban finalmente juntos. Su cálido abrazo era como un refugio en el que el horror no podía entrar. «¿Mamá?», preguntó Sofía con su voz clara y dulce. «¿Estamos a salvo?». Ana miró a sus hijos con amor y seguridad. «Sí, mis amores, estamos a salvo». La tormenta que había asolado su vida había pasado, dejando solo el brillo de lo que realmente importaba. Las sombras se desvanecieron completamente y el diner, con su aroma familiar y su luz cálida, volvió a ser su hogar. Ana sintió que las cicatrices del miedo desaparecían mientras palabras de amor llenaban el aire. Con la noche alejada, Ana sonrió entre lágrimas, sintiendo que nada ni nadie podría romper esa conexión. Un día, en el futuro, contarían su historia con orgullo, el relato de cómo el amor venció a la oscuridad. Todo lo que habían superado estaba ahora tras ellos, y el tiempo por delante prometía ser un sendero iluminado. Así, con su hogar recobrado y sus corazones entrelazados, abrían la puerta a un nuevo capítulo. La vida, con todo su esplendor y desafíos, los abrazaba nuevamente. Si quieres seguir siendo parte de nuestras historias, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas aventuras que te esperan. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y llegar a más corazones como el tuyo. Te invito a inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten este mensaje de esperanza. Tu apoyo es vital.